José Manuel Villarejo, buen día, buenos días y muchas gracias. Buenos días. A usted le han calificado de espía, de policía corrupto, de ladrón, de cerebro de la Operación Cataluña, pero en un momento también se le consideró a usted un héroe. De hecho, el Ministerio del Interior le condecoró en media docena de ocasiones. ¿Quién es exactamente José Manuel Villarejo? ¿Me podría definir quién es usted? Es una pregunta quizás con una respuesta demasiado ambiciosa, ¿no? Yo creo que he sido un observador, digamos, de mi época, que he estado por circunstancias en los lugares, digamos, donde ha tenido lugar los acontecimientos más importantes, yo creo, de la España de los últimos 40 años. Y bueno, y mis archivos, que los han utilizado unos y otros, es casi como el atapuerca de los últimos años de la democracia española. He sido un testigo, no he tomado jamás decisiones, pero sí he participado en muchas actuaciones como servidor del Estado, cosa que no me arrepiento en absoluto. Pero alguien le ha utilizado a usted durante todos estos años. Bueno, Napoleón III decía que quien sirve al Estado sirve a un amo ingrato. Entonces, yo, utilizar o no, de alguna manera, los que tomamos la decisión de servir al Estado, pues en un momento determinado somos utilizados por los políticos que nos gobiernan. La verdad es que ya creo que ya Marco Aurelio decía que hay que huir de los políticos por la mayoría de ellos. Tengo que decir que tengo honrosas excepciones, ¿no? Pero, insisto, más que sentirme utilizado, lo que he sido es descubierto con malas artes por alguien que tenía que haber hecho todo lo contrario, que era preservar la seguridad del Estado, preservar la Casa Real, y por una cuestión de soberbia o de envidia o de odios, en definitiva, conductas contrarias a lo que tendría que haber sido una alta institución del Estado, como fue San Roldán, pues decidió aniquilarme y así ocurrió. Este verano la Audiencia Nacional le condenó a 19 años de cárcel por revelación de secretos y falsedad documental. ¿Eso es todo lo que le ha llevado a romper el silencio unos meses más tarde, ahora que ya no tiene nada que perder usted? Bueno, en primer lugar, tengo mucho que perder en la medida en que yo confío en la justicia y al final, porque la inmensa mayoría de jueces y fiscales de este país son gente honorable, por lo menos los que yo he conocido. Luego hay raras excepciones o excepciones que alguna de ellas me ha tocado sufrir. He recurrido y espero que eso quede al final en absolución o cuanto menos en una reducción importante de las penas. Imagínese, ha dicho 18, no sé si son 18 o 19, pero tenga en cuenta una cosa, el matrimonio que mata a una hija y que luego después creo que la madre se suicida en prisión y tal, los condenaron a 18 años, la misma edad, lo cual no deja de ser absolutamente alucinante que por revelación de secretos, que yo creo que este es el país donde menos secretos se guardan, y a las pruebas me remito, el haberme acusado, el haberme condenado en primera instancia, no es una condena firme, y por lo tanto yo confío y apelo a que al final la verdad saldrá a la luz. En breve hablamos de la Operación Cataluña, porque sé que ha venido hoy con ganas de hablar del tema, pero antes, ayer... Bueno, ganas, en fin, estoy aquí para atenderles con mucho gusto, porque tengo que decir lo que ya dije hace un tiempo en una televisión de ustedes. Es el único medio que me ha permitido, digamos, exponerme sin censuras, porque Cataluña, ¿no? Sí, Cataluña, porque todo lo demás, todas las emisoras, cuando salí el 3 de marzo de 2021, todas las emisoras de radio, de televisión, medio de comunicación, que pedían entrevistas, yo al principio, por razones lógicas, no quise hacer, pero cuando empecé a aceptar, enseguida decían que le habían visitado señores de negro amenazándoles para que no... Y prueba de ello es que
vamos, hasta el señor Risto Mejía, vamos, que me buscó durante tiempo y tal, cuando dijo que por supuesto y tal, el día, y por eso además creo que abandonó el programa, porque con buen alarde dijo que él no le iban a censurar a nadie y le pedían que censurara mi entrevista. Si hablamos de ayer se conmemoró el 6º aniversario del referéndum del 1 de octubre. Mucha gente, y yo creo que sobre todo en Madrid, todavía se pregunta cómo es posible que el CNI fuera incapaz de encontrar las urnas. ¿Qué falló? Yo creo que fue una voladura controlada mal entendida, ¿no? Ahí probablemente una serie de factores, además de la inoperancia de quien dirigía en ese momento el CNI, a quien le daba la poca información que el CNI transmite, que era la señorita vicepresidenta, la señora Soraya, y entendieron que era bueno que hicieran un paripé, etcétera, etcétera, pero que el tema no iba a llegar a más, ¿no? Entiendo que fue el CNI sabía en todo momento, estoy seguro, porque recuerdo que aunque yo ya estaba jubilado, seguía colaborando con los servicios secretos, como lo hice también en los 10 años que estuve excedente. Yo informé una serie de datos de dónde podían estar, dónde tal, y me hicieron caso omiso. Le hicieron caso omiso. Sí. Por tanto, ¿usted cree que el CNI sabía perfectamente dónde estaban las urnas? Absolutamente. Y es más... ¿Y por qué no actuaron? Pues entiendo que querían, pues eso, una pequeña explosión controlada para luego justificar alguna maniobra o para demostrar que había sido una pantomima, una ensoñación, como llegó a decir luego el Tribunal Supremo. Es decir, yo recuerdo además en varias reuniones que estuve en aquella época, que yo, me pidieron mi opinión y yo dije, lo más sencillo del mundo es que en todos los colegios, 2 o 3 días antes, 3 o 4 policías estén dentro y cuando lleguen a abrir el colegio, pues no dejarles abierto el colegio, así de simple. Por lo tanto, si no hay colegio donde votar, no hay sitio. Y no le hicieron caso. Bueno, entendieron que era mucho más, digamos, llamativo el hecho de la intervención de los pobres compañeros, tanto de policía como de Guardia Civil, que los llevaron prácticamente siguiendo instrucciones, pues a hacer... ¿De quién? Bueno, el que manejaba entonces la policía, fundamentalmente, que es la que intervino, porque la Guardia Civil tendría otras funciones, era el que entonces era el director del DAO, que se llama Tino Villabona. ¿Cómo? Florentino Villabona, ¿no? Entonces, este es un hombre que hasta que le nombraron DAO por unos meses, nada más, porque enseguida lo jubilaron, pues había sido el comisario general de Seguridad Ciudadana. Era un hombre muy dado a reprender las manifestaciones, tal, y además, siendo comisario general, que es como un general, pues se ponía el uniforme para estar en las manifestaciones. Yo creo que por ciertas tendencias que tenía el hombre y de alguna manera lo alucinante es que ese caudillaje que él tenía, porque era un hombre muy de derechas, provenía de haber sido consejero y asesor en el ayuntamiento de Málaga, del PP, etcétera, etcétera, pues fíjese hasta qué punto se sentía caudillo que cuando pasó una manifestación, digamos, españolista, por así decirlo, por Vía Layetana, él salió al balcón y saludó como Mussolini, ¿no? Para de alguna manera, en fin, demostrar que lo había hecho magníficamente. Y yo lo lamento por esos compañeros de policía, de Guardia Civil, que les obligaron y le dieron unas instrucciones que luego después, como suele ser habitual, luego lo niegan sus jefes. Pero, por ejemplo, se había hablado de Zoido, que era el ministro del Interior. Se había hablado de que la orden la dio María Dolores de Cospedal, que era la ministra de Defensa en aquella época. La ministra de Defensa no tenía capacidad, ni siquiera para manejar el CNI como ahora, si lo hace la señora Margarita Robles. En aquella época, Soraya había conseguido convencer al presidente Rajoy de que el control del CNI lo llevara ella y por lo tanto
Cospedal ni siquiera como ministra de Defensa, que tendría que haber tenido el control del CNI, no lo tenía. Ella no tenía capacidad ninguna. Sí la tenía Zoido, por supuesto, pero a Zoido era famoso por eso, era un bon vivant, le llamaban en el Ministerio de Interior, le llamaban el Zampa, porque estaba todo el día comiendo y de grandes comidas y tal, y no se preocupaba de demasiadas cosas. Fíjese hasta qué extremo era un señor con cierto nivel de frivolidad que nombró director de tráfico a uno que en Málaga, en Andalucía, todo el mundo, en Sevilla, perdón, todo el mundo le llamaba Goyito Verbena, porque Goyo era el que organizaba los folclores, las ferias y tal. Pues a ese hombre, porque era amigo suyo y lo organizaba los saraos, lo nombró director de tráfico. Hasta tal extremo que cuando se quiso quedar con un piso, alguien le preguntó que por qué se quería con un piso, el Ministerio del Interior dijo, pues en algún lugar me tenía que echar, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿Y quién, o sea, imagínese tanto, la seriedad del ministerio de del aquella ministerio. Época. Que, por tanto, la orden de cargar a la policía la da el ministro, sin duda. Vamos, imagino que consultaría, sí, el Zampa, sí. Imagino que consultaría al presidente. Pero bueno, el presidente es una persona, la poca experiencia que he tenido con él, es un hombre que siempre utiliza el galleguismo y cuando te da una orden te dice eso de parece que va a llover y tal, ¿no? Entonces tú tienes que interpretar lo que te está diciendo para que luego nunca lo niegue, como ha pasado. Hablamos, comisario, de la Operación Cataluña. Mucha gente en Cataluña le conoce por su papel en eso que hemos llamado todos la Operación Cataluña, esa guerra sucia del Estado contra el independentismo. ¿Usted fue el cerebro de esa operación? En absoluto. O sea, yo fui un elemento más. Es cierto que como agente de inteligencia aporté mis ideas hasta el extremo de que en las varias reuniones de crisis que hubo, pues los responsables del CNI que asistían eran partidarios poco más o menos que posicionar carros de combate en lugares estratégicos, como en la televisión, en tal, igual. Y yo, en fin, me permití hacer el comentario y decir, ¿y por qué no furgones policiales? Que son mucho más, consumen menos combustible, gastan menos, son menos bronca y además hay elementos, y ustedes lo saben, porque llevan 30 años permitiéndolo, de corrupción en el gobierno de Cataluña como para tener una actuación judicial y policial, ¿no? Por tanto, usted no fue el cerebro. No, ¿Me no puede fui. decir, se lo preguntaré muy claro, quién es el señor X de la Operación Cataluña? Pues, si le digo la verdad, una operación de ese calado sin el presidente de gobierno no ha lugar. Otra cosa es que él, como el señor Rajoy, como le gusta, insisto, mantenerse al margen de las grandes cosas, probablemente Soraya fuera la protagonista por vicepresidenta y porque se sintió engañada por el señor Junqueras, etcétera, etcétera, ¿no? Después de ese acercamiento en teoría y esas palabras que según ella le dieron que luego no cumplieron, pero indiscutiblemente una operación de Estado, si no está el director del CNI al frente, no es una operación de Estado. Por tanto, el señor X era Mariano Rajoy. Yo entiendo que él, en teoría, no podría luego escudarse en que él no sabía nada, ¿no? Él lo que sabía. Fue informado puntualmente de todos los detalles, me lo desconozco. Yo no en aquella Pero que él época. sabía que había esta operación. Sin duda, no, que era una operación que estaba en marcha, pero la había provocado el señor Pujol y tal, ¿no? Porque hubo una, digamos, el pacto del Majesty, ¿no? Del 96, cuando llega a andar, donde a cambio de una serie de concesiones muy importantes que se hicieron a Cataluña, pues la línea, digamos, soberanista independentista se aparcaba y se hablaba de un nacionalismo y tal, etcétera, etcétera. Y el KGB tiene una máxima que dice, rompe un trato, atente a tu suerte, ¿no? Entonces, yo creo que probablemente porque el señor Pujol se sintió preocupado toda vez que con la mayoría absoluta del 2011 ya no había nada que negociar y había ya una serie de sospechas sobre irregularidades patrimoniales de sus hijos, de la familia y tal, dijo, tengo alguna manera que proteger. Y pensó
que estábamos en la época de la banca catalana, ¿no? Y claro, eran otros tiempos, ¿no? Jordi de Planell, buen día. Buen día. Acaba de decir, comisario, que el CNI era partidario de colocar carros de combate en algunas esquinas de Cataluña. Digamos, ¿En qué momento se discutió considerarlo esa una idea? operación militar. ¿Pero en qué momento se discutió esa idea? Bueno, pues en las reuniones de crisis que hay, siempre ocurren este tipo de ¿Pero cosas. de qué año estamos hablando? Estamos hablando de cuando empieza el movimiento, digamos, 2012-2013. Es decir, en 2012 el CNI ya se plantea una intervención militar en Cataluña. Claro, hubo una diada muy importante, Sí, 11 de que es septiembre de la 2012, que es sí. la que dio, digamos, pie al señor Artur Mas a convocar elecciones anticipadas, porque el responsable que tenía digamos, en la estadística de ustedes le había dicho que sacaban 69, 71, mayoría absoluta y tal, y entonces quería tener las manos tal, y entonces convoca, y ante eso hubo un planteamiento de decir el día después, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Y quién propone lo de los tanques? Pues los responsables del CNI, que entonces... Pero con nombres y apellidos. ¿Quién lo nombre y propone? apellido. El problema es que la ley de seguridad, digamos, del Estado, que es de la época de Maciel, como ya he dicho más de una vez, me prohíbe dar nombre y apellido de los agentes del CNI. El director del CNI tendría que estar conforme con esa idea. Yo estuve en una reunión donde estaba el ministro y tal, pero el San Roldán solamente iba a las reuniones sobre decretar, digamos, los riesgos de atentados. Él siempre mandaba en este tipo de cosas para no mojarse. Él siempre llevaba coroneles, al segundo o el tercero del CNI, el jefe de inteligencia, el jefe tal, etc. Pero usted ha dicho después, se planteaban esa posibilidad, mandar Planteaba carros de combate, y y usted les convence de decir, no, Bueno, convendo, yo doy mi opinión. Por mejor que optemos por buscar trapos sucios, etcétera. Bueno, por lo buscar tanto, trapos sucios no, o sea, dejar de proteger a la Generalitat y a todo tal de tantos años como lleva. Por lo tanto, un poco usted sí que es el cerebro, porque la idea Bueno, no de investigarles es suya. Yo tuve, de alguna manera, y ese consejo que al final se optó por esa, digamos, menos dura, probablemente también porque entendía, no sé si el presidente o que fuera, que era demasiada virulencia el utilizar, digamos, al ejército y tal para... En aquella época el ministro de Defensa era Pedro Morenés y el ministro del Interior era Jorge Fernández Díaz. Efectivamente. No, vamos a ver... ¿En el 12? Sí, efectivamente. En el 12 sí. Estamos hablando, antes cuando he hablado de Zoido tal, del 2017, cuando el 1 de octubre. Y el Hay que 12, diferenciar. el 12 hay Jorge Fernández Díaz, que es el momento que se habla de la posibilidad, como decía Jordi ahora, de que hubiera una operación militar en Cataluña. No olvidemos que el señor Morenés, ministro de Defensa, sorprendentemente, había sido vendedor de equipos de material de guerra en varias empresas. Es decir, era un hombre que cuando terminó su mandato volvió al sector privado, siguió vendiendo, digamos, material de guerra. Entonces, es muy llamativo, ¿no? ¿Quién fijaba los objetivos a perseguir durante la Operación Cataluña? Pues normalmente se fijaban en base a criterios de cruce informativo. El CNI tenía una información, el Interior tenía otra, entonces cruzábamos el tema y se establecían los objetivos en base a unos a otros y también las funciones que tenía el CNI y las funciones que tenía Interior para esos objetivos. Es muy conocida la reunión que, por ejemplo, hablaba usted del 2012. En otoño del 2012, usted se reúne con la presidenta del Partido Popular de Cataluña, que era Alicia Sánchez Camacho. En esa reunión, que está grabada y además apuntada en sus libretas, se redactó la llamada lista negra, que era un listado con políticos y con personalidades a destruir por su proximidad hipotética con el independentismo, porque ahí estaban precisamente Artur Mas, Josep Antoni Duran i Lleida, Carla Sumarroca, Jaume Giró, incluso Enrique Lacalle. ¿Los nombres los dio Alicia Sánchez Camacho o tiene la sensación que alguien se los pasó a ella? Yo creo que ella es una de las personas que aporta esa información en mi caso. Lo que ocurre es que como esa conversación está grabada, parece que es la única que lo hace, ¿no?
Mire, yo cuando salí de prisión, una serie de villarejólogos, ¿no? Esos que dicen que son expertos en mí, decían, Villarejo nos tira unos cacahuetes y ya nos entretiene y tal. Yo creo que yo era un cacahuete andante, es decir, cuando a mí deciden ir contra mí, todo el mundo dirige la atención hacia mí exclusivamente por las grabaciones, por tal. Imagínese si hubieran salido las conversaciones o las grabaciones de aquellas reuniones con todo el mundo. Es decir, lo que ocurre es que yo soy el único que en mis archivos guardo, digamos, el contenido de esas conversaciones y por eso me consideran como, digamos, una importancia que no tengo, ¿no? Entonces, eso es así, ¿no? Supongo que una de sus principales tareas era captar informantes para que les pasaran trapos sucios de líderes independentistas, ¿no? ¿Se han conocido? Bueno, trapos sucios, cuestiones de interés. Lo de los trapos sucios son normalmente cuestiones que interesan mucho más a los servicios de inteligencia que a la policía, ¿no? Pero yo, como tenía la doble función, es cierto que, como dice el KGB, los asuntos húmedos, es decir, lo que son de cintura para abajo, pues digamos que distorsionan y son elementos muy vulnerables para presionar o por lo menos para condicionar la conducta, ¿no? ¿Utilizó usted esos No los utilicé, pero sí tuve acceso a muchos datos de la amante que tenía el señor Pujol, a no sé qué, tal, en fin, una serie de cosas que eso yo obviamente, insisto, mi función es, como agente de inteligencia, elaborar luego mis notas de trabajo y esas notas de trabajo luego se valoran, se consideran y se pasan a los órganos, digamos, que van a comprobar la información y si son de verdad de interés policial o judicial, se judicializan, ¿no? De todas esas pesquisas salieron una serie de informaciones, muchas de las cuales acabaron publicadas en la prensa de Madrid, a pesar de ser claramente falsas. Si le parece, vamos a repasar algunos de los casos más sonados. ¿Claramente falsas? No sé, yo, por lo menos las notas mías de inteligencia... No, y de los que salió publicado en prensa. No. Por ejemplo, el 16 de noviembre del 2012, a 9 días de las elecciones de Cataluña, que como usted antes decía, el presidente Artur Mas había convocado de manera anticipada, el diario El Mundo publicó que la familia Pujol y Artur Mas tenían cuentas millonarias en Suiza. ¿Usted ha hablado personalmente con el presidente Mas? No he tenido el gusto de hablar con él. No lo conoce, por tanto, no? No le conozco. President Mas, bon dia i moltes gràcies. De res, home. Tinc entès que vostè no ha parlat mai personalment amb ell. Ell m'acaba de dir, no he hablado nunca, ni lo he visto nunca en mi vida. La verdad es que no nos conocíamos. La primera vez que nos Lamentablemente, saludamos. Bueno, hubo una serie de intentos, ¿verdad? Pero no cuajaron, ¿no? Que, por mi parte, ¿no? ¿Por qué? Por mi parte. Porque a mí me ha gustado siempre conocer las personas para verificar si era verdad o no la información que me daban, ¿no? Y entonces lo intentaba, però... Le quiero hacer una pregunta al president, que és per què ha acceptat aquesta trobada amb el comissari Villarejo? Jo l'he acceptat perquè vostè m'ha convidat i perquè m'ha semblat que era una oportunitat per cara a cara doncs, parlar amb una persona que té segurament un nivell d'informació gran, que està disposat a compartir aquesta informació a nivell públic, cosa que no passa sempre, i a més, doncs, sobretot perquè la gent que ens escolta pugui tenir una mica més de llum sobre coses que es comenten, que es diuen, però que moltes vegades no se sap exactament l'entrellat de tot plegat. I algú pot dir, bueno, però el que digui el senyor Villarejo pot ser una invenció, pot ser una mentida, pot ser un interès, pot ser qualsevol cosa, no? I jo no ho sé, això, però en qualsevol cas tenir un testimoni directe i que jo li pugui fer alguna reflexió o fins i tot alguna pregunta, doncs a mi no sé si em servirà d'alguna cosa, però segurament a la gent que ens escolta potser sí que trobaran una mica més de llum. President, què li vol dir al comissari Villarejo i què li vol preguntar? Vostè mateix. Bueno, pues la verdad es que es un hecho bastante insólito que nos encontremos usted y yo así cara a cara y que ni nos conozcamos, como usted mismo ha dicho, es verdad, es exactamente así. Yo la primera pregunta que le quería hacer es, ¿ustedes eran conscientes en el año 2012 cuando se empieza la Operación Cataluña, me imagino, ¿no? Cuando yo convoco unas elecciones anticipadas al Parlamento catalán, que estaban ustedes incurriendo en actos delictivos? Bueno, si me permite, yo entiendo que
los que estaban empezando a plantear la posibilidad de correr en acto delictivo eran ustedes. Ese era el criterio que teníamos, por lo menos digamos en Madrid, ¿no? ¿Me permite una aclaración? Sí. ¿Convocar unas elecciones de acuerdo con el ordenamiento legal es un acto delictivo? No, es lo que yo hice. No, bueno, pero si me permite... Lo único que hice. Si me permite, antes de eso había una serie de actuaciones que ya se estaban haciendo y que se habían detectado. ¿Cómo cuáles? Como cuáles. Por ¿Una ejemplo, manifestación? No, bueno. ¿El 11 de septiembre? No. La preparación digamos, de un CNI, de un servicio de inteligencia catalán, por parte del señor, que usted se lo había encargado, el señor Martorell. El hecho de que durante tiempo estaban utilizando el Club de Fútbol Barcelona para hacer una serie de investigaciones y que luego las pagara el club, etcétera, etcétera, y sobre todo el intentar, como fuera, boicotear una serie de investigaciones que se estaban realizando que afectaban fundamentalmente, es cierto, a la familia Pujol. Nosotros teníamos el poder de anular investigaciones que afectaban a la familia Pujol contra todo el Estado español. ¿Cree usted? ¿De verdad? ¿Con la mano en el corazón? ¿Me lo dice usted? Pues ¿sí o no? Entiendo que sí existía esa posibilidad. ¿Ah, sí? En la medida de cuando el que... PP tenía mayoría absoluta en España y podía hacer lo que quisiera. Ese fue, si me permite, lo he comentado antes de que usted entrara. Ese fue un poco el detonante que proporciona, digamos, la razón de iniciar lo que se ha llamado Operación Cataluña. Es decir, cuando se obtiene la mayoría absoluta, hay una serie de empresarios catalanes, ustedes, que dicen, oiga, del 3% que nos pedían de comisión han pasado al 7%. ¿Por qué? Porque el señor Pujol y su entorno y tal han dicho que hay que empezar a organizar un Estado independiente y hace falta más dinero y tal, etcétera, etcétera. Y como consecuencia de eso, esas informaciones que proceden, además, digamos, de lo que es la estructura económica de Cataluña, en la que determina, oiga, vamos a ver, ¿qué ocurre además? Que el señor Pujol, que tenía una especial relación con la corona, se sentía, digamos, protegido, arropado, como así era, ¿no? Fíjese hasta qué punto se sentía arropado que yo estoy aquí hoy siendo un irresponsable para hablar de este tema, cuando a mí me detienen y me encarcelan porque yo me opongo al tema de la banca, digamos, andorrana, una serie de actuaciones, y cuando empiezan a salir notas de inteligencia mía hablando de Soleado, de Arturo Fasana, etcétera, etcétera, y es cuando el director del CNI dice, Villarejo nos quiere echar un órdago, pues decimos adelante y tal, y cuando deciden, es decir, yo me empiezo a retirar, si me permite, ya termino, yo me empiezo a retirar en el 2014 del tema de los encargos que tenía, cuando empiezo a ver que había mucho más humo y mucho más intereses personales que la realidad, la profundidad del tema que afectaba. Pero fíjese usted, cuando nos remitimos a los hechos, ¿no?, del 2012, en el 2012 hacían 9 años que el señor Pujol estaba retirado de la primera línea política y yo era el presidente de la Generalitat. Yo convoqué las elecciones, las convoqué de una forma absolutamente legal, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, y me encontré en plena campaña electoral con una operación, después conocimos que era la Operación Cataluña, que era, me imagino, una operación para destruir el prestigio de determinados líderes soberanistas catalanes o simplemente nacionalistas catalanes como yo, y que lo que pretendía, me imagino también, esa operación era socavar nuestros cimientos electorales y sobre todo influir en la opinión e incluso en el voto de los ciudadanos de Cataluña para que dejaran de votar una opción determinada que era la nuestra, para que nosotros nos debilitáramos para no salir fortalecidos de aquella campaña electoral. Me imagino que era eso, ¿no? La Operación Cataluña. Bueno, entonces, le pregunto otra vez, ¿ustedes eran conscientes de que esto era ilegal? Porque ustedes estaban atentando contra el derecho de los ciudadanos de a pie a poder votar en conciencia sobre cosas ciertas, y se montó una campaña de intoxicación y de desprestigio perfectamente premeditada y además ilegal, delictiva,
en donde se pretendía que nosotros saliéramos debilitados de eso. Le hago una pregunta muy concreta. Una vez se celebraron estas elecciones y nosotros perdimos representación electoral, ¿alguien les felicitó por eso? Sí, a mí me felicitó. Fíjese, ¿lo ve? A mí me felicitó ¿Lo el ve? presidente de gobierno. Imagínese. Mariano Rajoy. Imagínese. Sí, en una reunión que tuve, no sé si era con la señora Cospedal o que es una reunión, me pasó el teléfono de... ¿Y habló usted con el presidente Rajoy? Sí, me dijo, no sé qué, lo felicito, Bien hecho. tal, no sé qué. Tal. Bien hecho, muy comisario, bien, ¿no? pero insisto, imagino que felicitó fundamentalmente a quien dirigía esa operación de verdad, ¿Qué era? que era el director del CNI, San Roldán. y la señora Soraya, que como he dicho antes, se sentía, digamos... Victoriosa. La victoriosa y tal, porque se sentía engañada y como consecuencia quería... Pero vuelvo a repetir, si me permite, es decir, el concepto de delictivo, ¿no? Fíjese en el momento en el que estamos, donde ya no se sabe qué es delito o qué no es, ¿no? Yo lo que sí le puedo asegurar es que al final lo que existe es un auténtico negocio judicial en donde todas las causas terminan en manos de abogados que han sido antes jueces o fiscales de altos lugares con unas minutas maravillosas, y al final todo termina en un arreglo, digamos, underground, donde se resuelve o no se resuelve, qué se va o no se va a hacer, ¿no? Explicado así, señor Villarejo, usted comprenderá que la gente que nos está escuchando no puede dar ningún crédito, si le da crédito a lo que usted está diciendo, al sistema judicial español. Y en cambio usted antes ha dicho que tenía buenas referencias de muchos jueces, de muchos fiscales. La inmensa mayoría de jueces y fiscales de este país son gente honorable, por lo menos en mi experiencia. Lo que ocurre es que a medida que uno va subiendo y va apreciando intereses, pues va detectando que no existe. Fíjese que se publican libros, recientemente uno, donde dicen que 2 fiscales chantajean a un juez para que o se aparta de mi causa o de lo contrario tal, y eso la ciudadanía llega un momento en que ya lo ve normal, es decir, unos fiscales garantes de la legalidad amenazan a un juez porque no le gusta lo que está haciendo para apartarlo, y eso está ocurriendo. He leído estos días que el señor Marlaska ha falseado unos tal, y solamente el Supremo le dice, oiga, esto como es mentira no se lo admito. Y es así. Lamentablemente estamos en un momento donde haría falta, como yo dije el día que salí de prisión, una catarsis. ¿Por qué? Porque todos somos un poco culpables de que al final la ciudadanía cada vez crea menos en el sistema. Ya. Una pregunta muy concreta, señor Villarejo. Me imagino que en esa operación Cataluña había el manejo de fondos reservados del Estado, por tanto fondos públicos pagados con los impuestos de los ciudadanos de todo el Estado que se manejaban ahí y se debía pagar a confidentes para que explicaran determinadas cosas. ¿Es así o no? Sí, y le puedo decir que la inmensa mayoría de esos fondos los adelanté yo, los anticipé, como he hecho en muchas otras ocasiones, como además ha quedado acreditado en el último juicio que han celebrado, que no me pagaron nunca, ¿no? Y que me gustaría que me pagaran en un momento que estoy tan mal. Se lo debe el Estado. Sí, pero ¿De bueno, cuánto estamos hablando? Pues el señor Javier de la Rosa se le dio, yo creo que más de 250.000 euros, por ejemplo. Para que contara mentiras. Bueno, yo creo que no contó mentiras, lo que sí contó cosas antiguas, cosas que ya no tenían relevancia judicial, pero que sí tenían... Respecto a mí contó mentiras, esto se lo puedo asegurar, porque nunca se ha demostrado nada de lo que me acusó. Pero lo que sí le y puedo sirvió decir... para montar un informe supuestamente policial que no estaba ni firmado por nadie, que eso sí, incidió absolutamente en el resultado de unas elecciones señor, al Parlamento catalán. Si me permite, presidente, dos matices. Uno, sí. No era un informe, era un borrador. Bueno, pero oiga, pero a efectos de la opinión pública y de la gente era un informe. Bueno, con sello de la UDEF. De la imagínese usted. Insisto, un borrador que es lo que habitualmente en los trabajos policiales se suele hacer, es decir, un borrador que luego se presenta al juez, se presenta a los fiscales y dicen esto quítalo, esto ponlo, etcétera, etcétera. Y segundo lugar, lo que afectaba a la familia Pujol, que es lo que la parte que a mí me encargaron, que estuve en Londres, estuve en una serie de sitios, prueba de ello
es que el señor Javier de la Rosa luego no ratifica la denuncia porque me dijo a mí personalmente que el señor Pujol padre le había dado el doble de lo que había cobrado con nosotros y que por lo tanto ya no seguía adelante. Entonces, pero yo le hablo de mí. Respecto a mí, también salió. Respecto a usted, claro. lo que había, creo recordar, eran unas cuentas que tenía su padre. A mí se me atribuyó que yo cobraba comisiones y que tenía testaferros para llevar este dinero al extranjero. Y esto se contó, se publicó en plena campaña electoral, después se demostró que era falso. Y mi pregunta es hasta qué punto esto era un puro montaje para intentar desprestigiar nuestra opción electoral. Y usted, poco o mucho, pues ya me responde, ¿no? Porque dice, esto se enmarcaba dentro de una operación Cataluña, se pagaba con fondos reservados y había un ánimo político, no digo simplemente policial, digo un ánimo político para destruir una opción política o como mínimo para descargarla, para desgastarla, ¿no? Simplemente, ¿no? Permite, presidente, un ánimo político, puesto que se encontraban con enemigos de la unidad de España y que por lo tanto había que debilitar ¿por qué? Porque el CiU en aquella época era el único partido con la capacidad, con la estructura y con el poder suficiente como para que hubiera dolido la cabeza al Estado. O sea que se trataba fundamentalmente de desgastar o de destruir a CiU. Sin duda, que era el gobierno, porque claro, Esquerra, que pasó a partir de las elecciones de aquellas, pasó a tener más poder y tal, entonces era prácticamente residual y claro, ustedes tenían todo el poder económico, el poder político. Bueno, el poder económico entre usted y yo lo tenía el Estado, fundamentalmente, y nosotros ahí hacíamos lo que podíamos. Pero lo tenían ustedes y sigue siendo así. Porque tenían el empresariado. Yo le puedo contar como anécdota que a mí un empresario en su día que me atribuyeron que yo tenía capacidades que no tenía, me llegó a ofrecer en nombre de los Pujol 100 millones de euros. Y me dijeron, y yo dije, oiga, esto es una cifra brutal, un empresario que ya en su día informé judicialmente y ahora no creo que quiera quemar a este hombre. Porque además lo hizo con toda su buena intención. Dijo, mira, nos juntamos 10 empresarios, ponemos cada uno 10 y para nosotros eso no es dinero, ¿no? Entonces yo dije, me parece tanto dinero. Entre lo que se dice y lo que se hace hay un buen trecho. Obviamente, si me hubieran excepto ofrecido. En la Operación Cataluña, que era al revés. Se hacía más de lo que se decía. Si me hubieran ofrecido 10, a lo mejor me lo hubiera querido más. Pero no obstante, y ya termino, le dije, mire, a mi edad, tener dinero o no es comer 2 yogures o uno por la noche, ¿no? No se puede cenar 2 veces. Si el presidente más tiene alguna cosa que decir, pero antes déjame hacer una pregunta porque hay una curiosidad sí que tengo yo. Sí, ahora pero después. No, sí, por una cosa que decía el presidente más, que es decía que se publicaban lo que había eran borradores. Sí. Por tanto, lo que se ha publicado en la prensa, lo que se publicaba eran borradores. No tenía entidad jurídica ninguna, judicial todavía. O sea que era con el sello de la UDEF. No, con el sello no. Estaba en los impresos de la UDEF, porque se habían elaborado allí. Pero aquí, Jordi, si usted me permite, debía haber necesariamente la connivencia absoluta y total de algún medio de comunicación que hiciera de altavoz para desgastar a una opción política en plena campaña electoral. Había eso. Porque sin eso no llega a la opinión pública y por tanto no se consigue el objeto. Sin duda. La base... Puede ser eso. Y esto le afecta a vuestro mundo, al mundo del periodismo. Si me permite, y no tengo ningún inconveniente en repetirlo hoy, mañana y los días que haga falta, existe una relación perversa entre medios de comunicación, jueces, fiscales y políticos, en la medida en que lo que no se publica no existe. Y por lo tanto, la investigación, o sea, el periodismo de investigación que yo conocí en la transición ha desaparecido, el que es de verdad, porque el periodismo de verdad, serio, independiente, es fundamental para la democracia. Es el contrapeso realmente, porque es lo único que los políticos temen. Decía ahora que el presidente tenía una curiosidad. Una curiosidad, pero es para terminar, ¿no? Sí, porque además tienes... No, esto ya es una curiosidad que va más allá de la no Operación Cataluña hoy, y tal. Sino cuando le estime oportuno, pero fíjese, a partir de hoy, para seguir. Es que, entre otras cosas, en aquella época, y hablamos de hace solamente 10 años atrás, ¿no?
Pero 11 ya, ¿no? 11 ya casi. Sí, Bueno, sí. 10 y 11. Sí, porque entre 10 y 11. Sí. Duró hasta el 2000. Sí, sí. Pues Fue una fíjese, intervención. me consta que se intentó fabricar un dossier que circuló por Madrid en aquella época y que yo no le hice caso, ingenuamente. Una supuesta hija suya. Sí, señor. Ilegítima. Yo ¿Eh? tengo una hija. Sí, sí. No, Que esa es la que hemos tenido mi mujer y yo. Esa información me llegó a mí. Pero claro, llegó a es mí, que me pero fabricaron me- un dossier me incluso dice, sobre eso. ¿En Sí, serio? sí, sí. Pero perdone. Y siendo yo presidente de la Generalitat, Jordi, me llegó esta información y yo les dije, bueno, vaya, no hagáis caso de estas chorradas, de estas tonterías, ¿no? Si me permite. Pero claro, después esto fue cogiendo cuerpo y no solamente eso, sino que encima corrió que yo le pasaba unos emolumentos a esta hija De mantenimiento. Para que no, estudiar, tenía- para el que no- estudio y que no tal. tenían nada que ver con los que yo le pasaba de verdad a mi hija. Y cuando mi hija se enteró de eso me dijo, oye, Das más a la hombre, ilegítima que a mí. esta que no la conozco Esa. es mucho más que a mí. Y a mí me tienes aquí al pairo. Esa ¿no? información, si me Y- permite, pero me oiga, llegó pero- a mí por parte del CNI para Pero que eso yo no es la una información, verificara. es una intoxicación. Una de Hombre. las muchas. El mundo de la inteligencia funciona a base ¿Funciona de... así? Sí, Sí. pero en todos los países, en todo Pero el mundo. con soltar barbaridades así No, también. bueno, barbaridades que hay que verificar. Ah, Yo recuerdo Pero que se además- publican antes de verificarlas. Bueno, yo no las publiqué. No, usted no, pero Ni- alguien las ni- publicó. Bueno, Porque a mí me llegó. El señor Fernández era muy dado a tener reuniones diarias. Fernández Díaz. Don Jorge, sí. Ah, el ministro del Interior Sí, de la época. bueno, le gustaba mucho el tema de los medios de comunicación. Pero puedo decir que fíjese hasta qué punto aquella información que yo, obviamente, me encargaron, además que me dijeron que había una universidad donde estaba no sé qué, que había una chica que tenía que recoger un vaso donde estuviera y tal para ver el ADN. Fíjese el nivel de... Y claro, cuando hice las primeras gestiones, digo, esto es una chorrada. Pues igual que la chorrada de Rosell, por ejemplo, ¿no? En la que probablemente Bueno, mañana... la de Rosell No, le costó bueno, 2 años de prisión. sí. Esto es una chorrada. No, señor digo Villarejo. la chorrada en cuanto se le relacionaba con el tema del independentismo y creo, Pero le por lo costó que- 2 años de prisión. 2 años. A mí me ha costado 3 años y medio prisión preventiva y no Pero me usted, han condenado. pero usted era un servidor del Estado. Rosell Ya, no. pero- Rosell era el presidente del Barça. Pero quiere que le diga, permite, aunque él no es político, ¿no? Hay 3 clases de enemigos, como usted sabe en la política, ¿no? El furibundo, el sanguinario y el compañero de partido, ¿no? En el caso del señor Rosell fue Laporta el que nos dio esa información. ¿Cómo? Sí, vamos, la gente del entorno del presidente que lo había echado, creo recordar, y ahí había una persona que usted protegió bastante, un tal Martorell, que fue responsable de seguridad de la ESA y que además tenía, digamos, a su cuidado y era socio suyo, un despacho de detectives que seguía y sigue trabajando con el CNI. Pero ¿qué tiene que ver eso con mandar a una persona No, a quiero decir, prisión y tenerlo 2 años entre rejas? No pero tiene esto nada es, que ver esto eso. es como consecuencia de que hay determinados jueces o determinadas juezas Ah. que a cambio de ir al Supremo, como ocurrió a esta señora, que fue la que mandó a la cárcel, pues deciden que, oiga, este señor es un peligro para la seguridad del Estado. Y ella, yo creo que la engañaron porque estaba convencida que de verdad era un peligro. Y claro, como era muy patriota... ¿La pues, Mela? Sí, la Mela. Nada, era una curiosidad el señor Villarejo. porque No tiene como ninguna que eso hija ocurrió en su legítima. momento. Como Yo habrá- que me conste, no tengo ninguna hija en Madrid. Como habrá visto, fíjese yo usted, estoy dispuesto a No. aclararle total. Y es muy curioso que digan que mis testimonios no son creíbles y tal continuamente, pero sin embargo todo lo que se ha publicado se ha verificado como sí, cierto y me una siguen cu- llamando a las comisiones al Congreso. Una curiosidad más, señor Villarejo. ¿Usted por qué lo grababa todo? Yo no grababa todo. ¿No? ¿Cómo? No, permítanme que ya lo he dicho 1000 veces. Es decir, yo a partir del 2000, del 2000, el CNI me dijo, oye, estás haciendo operaciones de mucho calado y vamos a monitorizarte las 24 horas y en ocasiones, si no tal, graba tú. Dice, y entonces tú olvídate, me instalaron una serie de dispositivos, sobre todo los teléfonos y tal, en aquella época mucho más adelantados de lo que era.
Y yo llegó un momento en que no era consciente, que prueba de ello habrá visto que el 90% de las grabaciones que han filtrado por ahí me incriminan. Es decir, y sirven además para que me abran piezas. Tiene que irse el presidente. Pero ¿cómo? Una pregunta también de curiosidad. ¿Cómo grababa? ¿Cómo se activa? Sí, que pues ¿el con móvil? el teléfono. Con el teléfono. Con el móvil. No había nada más. Ni No, nada. bueno... Este móvil que ve usted aquí, que es el que llevo yo, Bueno, es objeto seguro. de la filtración de Pegasus, por ejemplo. Sin duda. Y seguramente no solamente de Pegasus, como otros muchos móviles. Sin duda, sin duda. Ahora, Durante unos cuantos años, y a mí me han certificado que me chuparon 500 megas de información de ¿Y este usted cree que ya no lo tiene? móvil. No, sigo pensando que lo tengo. Aún, Pero es que hace muchos años que yo ya no lo hago servir para nada Bueno, importante. Yo cada vez que tengo reunión o me lo dejo en casa o lo apago y aún así... Pero, sé señor que... Villarejo, ahora póngase usted en la piel, no digo de usted y de mí ni del señor Basté, de un ciudadano de a pie. ¿Es normal vivir en un estado en donde tienes la sensación de que alguien te puede estar sacando y violando tu intimidad cada día, Pero chupando tu información? Ustedes los políticos lo permiten. No, nosotros no lo Sí, permitimos. lo permiten, eso. permítame. ¿Cómo? Mire, la última vez que yo estuve en el Congreso les dije a su señoría que permiten y toleran que exista una estructura que se llama CNI, donde hay un 10%, un 15% de gente honorable que hace trabajo tal, pero que el resto hace lo que le da la gana, nadie le controla, nadie se atreve a controlarlo, y cuando hay, las pocas veces que hay una comisión de secreto, la directora, como ha pasado últimamente, ha dicho, esto no lo puedo contar. Entonces yo le digo a su señoría, oiga, ¿por qué no le dice? Y entonces, ¿a quién se lo cuenta? A Dios. Porque, oiga, si usted no le cuenta una estructura del gobierno a el gobierno, ¿a quién se lo cuenta? Bueno, pues ya lo Entonces, tendremos, lo tendremos en cuenta para cuando tengamos un Estado en Cataluña. Mientras ustedes no se atrevan a ir al fondo del tema y a que haya transparencia en lo que son, eso sí son las cloacas del Estado. En la medida en que son los que... ¿Y la policía no? Pero la policía es mucho más... Usted estaba en la policía. Perdone, Ahí no hay yo cloacas. estaba en el Ministerio del Interior. La policía se le utiliza adecuadamente siempre como un cordón umbilical del CNI, igual que mucho más la Guardia Civil, que son militares. Es decir, la policía, prueba de ello, es que cada vez que hay un gobierno cambian a todos los jefes. Fíjese, y sin embargo en el CNI no. Le dicen policía política, ahí tienen a Marlaska, que ha cambiado, ha puesto, ha quitado y tal, y así vienen todos, ¿no? Una última pregunta porque el presidente tiene que irse. Sí, os tengo que ver. No, la pregunta es, ¿de dónde sacaba usted la información sobre el presidente Artur Mas? Pues no, más que del presidente, de todo lo que era, pues era fundamentalmente de gente muy próxima en ocasiones a la propia Generalitat, es decir, gente próxima a la familia Pujol. No olvidemos ahora de Javier de la Rosa y de tal. Pues yo tuve entrevistas pues, con Piqué Vial, por ejemplo, varias. Tuve entrevistas con Félix Puig, que además entonces era concejal de Interior, sí. Era concejal de Interior, pero ¿Y le daba información Félix Puig sobre Artur bueno, Mas? no, más que nada sobre Martorell, que era enemigo furibundo suyo, y decía... ¿Puedes explicar quién era Martorell? Xavier Martorell en su momento fue director general de Seguridad Ciudadana en Cataluña. Bueno, era el un embrión, cargo... si me permite, cargo que usted le dio cuando llega Rosell y lo despide del Club de Fútbol Barcelona. Usted, aparte del cargo que le dan en un pueblo y tal, al mismo tiempo le dan una serie... Creo que era, ¿no? Al mismo tiempo... Era una persona que tenía una posición intermedia dentro de la pero administración. al mismo tiempo le encargan de lo que eran embriones del servicio de un servicio de inteligencia que estaban elaborando, se reúnen con gente del CNI, hacen una serie de gestiones para adquirir equipos de grabaciones. Pero yo no tengo constancia de eso, pero en todo caso, en cualquier caso, si esto fuera cierto, estaba dentro de las líneas naturales de un cuerpo de policía que necesita y que tiene un área de información y de investigación, igual que cualquier otra policía. Piense usted que los Mossos de Escuadra son 17 o 18.000 policías. Si me permite, es una policía que pretendemos que sea integral. El grupo pequeño de mortadelos que eran de los mozos tenían un equipo de escuchas al lado del ministro
cada vez que venía los fines de semana, y en una de las ocasiones se le detectó una furgoneta y desaparecieron. No lo sé, a mí lo único que yo recuerdo es que cuando yo era presidente de la Generalitat me encontraba coches por Barcelona de la policía, de la Secretaría de Seguridad del Estado, que decían que me vigilaban para protegerme, cuando yo ya tenía mi propio servicio de seguridad y de protección, que eran los Mossos de Escuadra, pero me los encontraba por las esquinas de Barcelona. Y los Mossos los detectaban y decían, mira, estos son los de la Secretaría de Seguridad que están ahí vigilando. Fíjense cómo le querían, presidente. Con mucho cariño. President, a la marxa. Con mucho cariño. Son caricias de aquellas que se recuerdan. Sí. Muchas gracias, president. Artur Mas se ha ido, pues nos había dado un tiempo límite, pero queríamos hablar también de la figura de la familia Pujol. Nosotros hemos hablado, comisario Villarejo, con Josep Pujol Ferrusola, uno de los hijos del presidente Pujol. Jordi. Sí, porque en esa información de la cual hablábamos antes, la del 9 de noviembre de 2012, en que aparecían las supuestas cuentas de Artur Mas en Suiza, en esa información también aparecía la familia Pujol. Se decía que los Pujol también disponían de cuentas en Suiza. Por eso nos pusimos en contacto con la familia Pujol, hablamos con Josep Pujol Ferrusola, uno de los hijos del expresidente, y nos contó que se había encontrado 2 veces con usted en Barcelona. A petición suya, no, en Madrid. Él habló de una supuesta extorsión, de un chantaje por su parte. Más o menos lo que venía a decir es que usted le había ofrecido apartar a la familia de cualquier investigación judicial si el padre Pujol renegaba del independentismo. Pero más allá de eso, que si quiere luego lo hablamos más detenidamente, Josep Pujol Ferrusola nos ha mandado una pregunta que le quería trasladar a usted. Si le parece, lo escuchamos. Sí. Vull fer una pregunta concreta al senyor Villarejo, però abans vull fer una mica de preliminars per entendre el context. Ja fa quasi 11 anys que es va publicar a la portada del Mundo el fals informe de l'ODEF, que jo crec que va ser el principi de la causa Pujol. Amb la informació que hem tingut durant tots aquests anys, durant aquests 11 anys, s'ha demostrat que la causa Pujol és la primera de moltes causes de persecució i destrucció de persones i institucions a través de l'ús indegut d'organismes de l'estat espanyol. Dic indegut perquè, tot i que la policia pot actuar independentment sense ordre judicial, hi ha d'haver indicis sòlids que s'ha comès algun delicte. I no s'hi val amb les declaracions inventades de testimonis falsos com la senyora Victoria Álvarez, per exemple, no? També és cert, perquè suposo que ho dirà el senyor Villarejo, que a l'estiu del 2014 el meu pare fa una declaració explicant que en nom de la meva mare i dels meus germans hi havia uns fruits, hi havia uns béns a l'estranger, fruit de l'herència del meu avi Florenci, que la va donar a la meva mare i als meus germans, no al meu pare, que ho hem intentat explicar moltes vegades, però bé, sempre hi ha la confusió. És cert també que aquests fons es van regularitzar totalment. I per aconseguir aquestes dades d'aquests fons es van fer un munt d'il·legalitats que, si les nombrem, és interminable, però les conseqüències han estat nefastes per molta gent, en molts casos innocents. El tema de la deixa de l'AVE l'hem intentat explicar moltes vegades, però el jutge vol més explicacions i suposo que això ens acabarà portant a judici. Molt bé, però és que això no té res a veure amb la intoxicació, la manipulació, les il·legalitats que es produeixen al voltant del cas Pujol. Tal i com ho demostra, per exemple, l'única sentència que hi ha en aquest tema, que és contra el comissari Villarejo per haver manipulat informació per intentar imputar més delictes. Val? I que tot aquest tema ha servit per alimentar la màquina periodística capitolina, o sigui, la capital de Madrid, contrària a persones que són d'ideologies diferents, com es demostra que potser no només era l'Operació Catalunya, sinó que n'hi havia d'altres. I aquí ve la meva pregunta. Qui dona la instrucció de muntar falsos documents, de contractar falsos testimonis, de difondre materials i mentides que acaben amb els mitjans afins, com per exemple el Mundo, per crear l'alarma social que acaba facilitant la intervenció del fiscal, que com deia aquell, te lo afina. Como decimos en catalán, ras y curt, ¿quién dio la orden de ir contra los Pujol? Bueno, antes de nada quisiera contestar al señor Josep Pujol, porque entre otras cosas tuvo la deferencia de mandarme una carta a prisión, ¿no? Lo cual me hizo mucha ilusión que alguien tan significativo dentro de la familia, ¿no? Punto 1, no es cierto que me hayan condenado nunca. Yo creo que se ha confundido por una denuncia, por una condena por revelación de secreto, donde precisamente al entonces DAO, le condena a 1 año.
A Eugenio Pino, sí, por señor entregar el pendrive con información de la familia Pujol que no fue capaz de explicar de dónde había sacado. Efectivamente, no, bueno, se lo había dado al señor Martín Blas, digamos que del contenido del ordenador de Método 3. Lo que sí debo decir dos cosas. Las dos veces que el señor Josep Pujol se entrevistó conmigo, fue muy agradable, fue además como consecuencia de que el abogado de Indra, donde él trabajaba entonces, porque era representante de Moscú, de esta firma, me pidió entrevistarme, y me pidió dos cosas, además de eso que hemos hablado. Una, resolver el tema de los 20 millones que había cobrado por su, por la venta que hizo a Indra de una consultoría, Europraxia, no me recuerdo ahora el nombre, que casualmente empezó a facturar en Cataluña cuando él la vendió. Y dos, agradecerme en un gran conflicto que él tuvo unos años antes, cuando en compañía de un amigo suyo piloto y con dos travestis, pues se pasaron determinadas sustancias y el señor se murió de un infarto. Y entonces hubo que sacarlo de aquel atolladero y a mí me encargó el CNI que ayudara porque era un hijo de Pujol. Entonces eso me lo agradeció. Y es cierto que durante esas entrevistas él me dijo que cómo podía ayudar y cómo tal. Y dije, mira, de entrada tienes que explicar de dónde ha sacado tu hermano 2.000 millones de euros para hacer inversiones en Banco Santander y en el grupo Prisa, que compró los edificios y tal. Un caso que ha quedado descartado. Bueno, fíjese que alucinante, ¿no? Es decir, no interesa a la justicia española saber de dónde han salido 2.000 millones que han terminado en el circuito económico, porque claro, oiga, ¿quién se atreve a ir contra el señor Botín o quién se atreve a ir contra el grupo Prisa, ¿no? Pero bueno, eso es una evidencia de que eso no importa, ¿no? Entonces, es cierto que estaban preocupados. ¿Por qué? Porque en aquel momento habían aparecido fuertes sumas de dinero en México, en un hotel que compraron y que inauguraron, en Argentina, en Rosario. Yo estuve allí, en Estados Unidos, en fin, había una ingente cantidad de dinero imposible de explicar por una procedencia lógica y normal, y dije, mira, yo puedo transmitir lo que tú me pides de ayuda y tal. Me constaba que su padre había hablado con la Corona precisamente en este sentido para pedir ayuda, y que el director del CNI era partidario de que no se indagara en cuentas como Soleado, etcétera, etcétera, donde estaba el Pujol padre. Y dije, hay una cosa muy simple: darnos información de otro grupo que creas que es más virulento o más partidario de la independencia por métodos más radicales. Y me dijo, Esquerra y tal. Digo, pues dame información de Esquerra y yo encantado con transmitírsela. Y eso fue todo. Usted le ofreció liberarles, por así decirlo, de todas las causas judiciales que en ese momento empezaban a salpicarles, a cambio de que ofrecieran información de Esquerra Republicana, trapos sucios. Si me permite, está interpretando lo que estoy diciendo de una manera un poco laxa. Estoy diciendo que yo transmitiría esa petición con alguna, con alguna razón de peso, como podría ser esa. No que iba a arreglar nada, porque yo no tenía capacidad de arreglar nada. Yo solamente era un elemento de transmisión que imagino que con ese criterio había pedido la entrevista conmigo. Pero usted afirma, por ejemplo, que Pujol padre ha dicho tenía cuentas en Soleado, en la cuenta Soleado, donde supuestamente usted ha dicho en otras ocasiones que también el rey emérito tenía cuentas ahí. Fuera como fuera... Yo no he hablado del rey emérito, yo he hablado de altas instituciones del Estado. ¿Eso se ha demostrado en algún momento, que así fuera? Bueno, lamentablemente así se ha demostrado en la Gürtel, cuando se detuvo Arturo Fasana, que era el que manejaba esa cuenta, y cuando, obviamente, insisto, el director del CNI decidió callarme, encerrarme y aniquilarme, porque en la nota mía de inteligencia hablaba del riesgo de la cuenta Soleado. Una pregunta: el dinero de los Pujol en Andorra, esos 4 millones famosos, estaban en la BPA, la famosa banca privada de Andorra. Sí. Sus propietarios han denunciado que había agentes del Ministerio del Interior que les extorsionaran para que vulneraran el secreto bancario
y les pasarán información sobre las cuentas de los Pujol. ¿Usted participó en esa extorsión? No, en absoluto. Y además, es más, no solamente no participé, sino que hice una nota de inteligencia diciendo que era problemático, cuanto menos, el que un señor que además no tenía por qué actuar en este caso, que era el señor Martín Blas, el responsable de asuntos internos, se entrevistara como se entrevistó con el director general en Villamagna para, digamos, después de haber sido presionado, por lo visto, por el asesor o el agregado de la Embajada de Andorra, etcétera, etcétera, para que diera una información a cambio de perdonarle el tema. Yo entendí que eso era una injerencia en un país soberano, por muy pequeño que fuera, que era Andorra, y eso fue una de las causas por las cuales fueron contra mí. Y el banco, la banca privada de Andorra, recordemos que fue posteriormente acusada de blanqueo de capitales por el gobierno norteamericano, cerró. Los propietarios... Lo cerraron, sí. Los propietarios denuncian que las autoridades españolas intoxicaron a los americanos para que acusaran falsamente al BPA. ¿A usted le consta todo esto? Bueno, incluso hay un comandante, imagino que ya habrá ascendido a teniente coronel o coronel, que se llama Basilio, que él públicamente ha reconocido que fue él el que contactó con el servicio de inteligencia, digamos, con el FBI, con tal Balbarri, que por cierto, amigo mío, yo le conocía, y tal, y que él había pedido la actuación esa que motivó todo eso. Para ir acabando, Xavier Trias, El Mundo publicó la supuesta cuenta en Andorra de Xavier Trias tan solo 7 meses antes de las elecciones municipales, cuando era él todavía alcalde de Barcelona, que acabaría perdiendo. Esa exclusiva del Mundo también resultó ser una mentira. Usted participó en esa operación porque en RAC 1 dijimos que esa información la había facilitado un policía francés que trabajaba como informante para la policía. ¿Usted conocía a esa gente? ¿Le captó usted? No, yo no le conocía. Trabajaba para la Comisaría General de Información. Creo recordar que trabajaba en lo que se llamaba Fronteras y tal, que es un organismo en Francia con una gran autonomía, todo lo que es el tema de fronteras. Y a mí me dio la impresión de que le vieron de apretar pidiéndole cosas y con las urgencias no comprobaron que era un dato inexacto. Yo creo que el error lo comete el ministro, porque creo que fue él el que filtró el Fernández tema. Díaz. Sí, a los responsables, no sé si fue del Mundo. Fernando Lázaro, que era un hombre, además era un buen profesional, hasta que trabajó ya para el Ministerio del Interior y para el CNI de una manera descarada. Yo creo que no comprobó algo tan simple como que la nomenclatura de la cuenta ni siquiera correspondía con el banco. Había 2 fuentes que confirmaron a nuestra emisora RAC1 que cobró ese policía francés, ese agente francés, 25.000 euros de fondos reservados por esa información falsa. No tengo ni idea, o sea, yo no le pagué. Si es eso, yo no le pagué. Vale. Lo que sí le puedo asegurar es que existía, como luego se comprobó, cuentas en el extranjero de la familia de Trias, como consecuencia de una venta que habían hecho unos laboratorios, etcétera, etcétera, y que ese dinero que lo Pero cobraron esa en el cuenta extranjero... aquella cuenta publicada era falsa, absolutamente. No, tenía ninguna... insisto, existían cuentas, pero como no daban con ella, anticiparon una errónea cuando ciertamente sí es verdad Que que había cuentas de la familia de él en el extranjero. De la familia de él. De la familia de él y obviamente donde él era uno de los titulares. ¿Ah, sí? Vamos, eso es la información que yo tuve, que yo la supe después, pero que obviamente ni intervine ni tal. Y que nunca se ha comprobado a nivel judicial, por lo menos. Creo que sí se publicó algo en ese sentido. Que se publicara no quiere decir que se comprobara judicialmente. A ver si me entiende, el problema que yo siempre he tenido, digo problema porque es así, como agente de inteligencia, es que yo me limito a hacer notas de inteligencia que luego terminan en unidades que comprueban y si son veraces o si se puede demostrar, se judicializan. Es decir, eso no pasó en el caso de Trias. En el caso de Trias me da la impresión de que no ocurrió. Una pregunta y acabamos ya. ¿Usted no tiene previsto escribir sus memorias? De alguna manera le puedo asegurar que no he descartado esa opción, sobre todo por una cuestión fundamental, y es porque
usted lo ha dicho además al principio, me han tildado de corrupto, de tal y cual, y claro, cuando alguien me pregunta, ¿eres un corrupto, eres un torturador, eres un tal? Ya en la pregunta ya va implícito todo, es como antiguamente se decía, ¿eres un borracho? Contestar a lo que contestaras ya estabas contaminado, ¿no? Yo quiero que por lo menos mi familia conozca lo que he hecho, lo que les he mantenido en secreto tantos años, y le puedo asegurar que varios intentos que ha habido de plataformas y tal, serias y tal, con mi abogado, que es el que lleva estas cuestiones, inmediatamente han aparecido señores de negro asustándolos y digamos, pidiéndole. Por lo tanto, al final, si publico algo, terminaré de publicar el libro y lo publicaré yo, o por lo menos se lo daré a mi familia para que en su momento ellos lo hagan público. Comisario Villarejo, muchísimas gracias. Mañana más. Bueno, pues mañana más. ¿Mañana qué toca? Mañana más. Ahí lo dejamos. Bueno, pues me tienen a su disposición. Gracias. Gracias.